Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Bueno, estábamos orando porque lloviera y llovió y ahora nos achicopalamos. Gracias a Dios porque llovió, amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor que nos mandó el agua? Nos mandó el agua. Entonces, a pesar del frío, vamos a darle gracias a Dios, amén. Dígale al que está a su lado, no se achicopale. Sí, no se achicopale. ¿No estaban orando por agua? Pues listo, ahí la tienen. Malo si llueve, malo si no llueve. Gloria a Dios porque llovió. Entonces, al buen tiempo, buena cara. Buen tiempo, porque llover es bueno. Yo prefiero que llueva a que me quiten la luz y el agua. Claro, ahora vamos a orar ahorita por aquellos damnificados que tienen sus casas en el campo, a orillas de ríos, que están en las montañas, que no tienen para un lugar propio, que sus casas son de teja, de cartón. Ya vamos a orar por ellos. Bueno, pero bueno, qué bueno que esté esta mañana aquí. Agradecido con Dios. Ayer fue un tiempo muy bonito. Los saetas, el ministerio de jóvenes de esta casa, en realidad le doy gracias a Dios por ellos, porque son muy diligentes. Son muy bonitos para hacer. Hicieron algo muy especial ayer. Aparte de la enseñanza, estuvimos todos. Y ayer usted llegaba y le tenían en esa esquina comida de todo. O sea, usted llegaba y comía y escuchaba la charla comiendo. Yo comí harto. Y llegaban y comían y todo bien arreglado, bien organizado, porque los jóvenes están creciendo. Necesitamos jóvenes. ¿Sabía? Necesitamos jóvenes. La iglesia no se puede convertir Iglesia Cristiana Sembradores de Luz, ministerio de oro. No podemos. Necesitamos jóvenes, y los jóvenes son ustedes. Ya vienen muchos jóvenes que se están formando y sabemos que Dios está haciendo la obra. Amén. Vamos a orar y a seguir estudiando la palabra. Señor, gracias en el nombre de Jesús por esta mañana, por la palabra, por tu presencia, por la alabanza, Señor. Gracias por la lluvia, Dios, porque la necesitábamos, Padre. Pero también oramos, Señor, porque sabemos que viene exceso de lluvia por aquello de los tiempos, Señor. Bendice las familias que son damnificadas en los campos, que se desbordan los ríos, Señor. Es misericordia, Padre. Por favor, toma el control, Señor amado. Te doy gracias, Señor, por tanto amor y tanta misericordia. Pero sobre todo hoy te doy gracias porque tenemos esperanza contigo. Porque aunque las cosas puedan ir muy difíciles, vamos a esperar en ti. Vamos a confiar en ti, Señor, porque fuiste tú el que nos llamó y el que nos escogió, Señor. Y hoy venimos a escuchar tu palabra con el deseo de que nuestro corazón se llene y también con el deseo de exaltar tu nombre, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el viernes también tuvimos velada de hombres. Fue un buen tiempo de oración también. Vamos a seguir hablando en el libro de los Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles. Y antes de entrar en el libro de los Hechos voy a hacer una introducción. Ahora voy con el Salmo, pero quiero enseñarles que en el libro de los Hechos habla del Espíritu Santo. A los que no sabían, el libro de los Hechos está después de los Evangelios. Los Evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, yo me aprendí los libros cantados: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, Primera y Segunda de Corintios. Y no fui a escuela infantil, pero pues me los aprendí. Entonces, después de los 4 evangelios, que es la biografía de Jesús, cuando Jesús se va al cielo, viene el libro de los Hechos. Bueno, y el libro de los Hechos es cómo empezó la iglesia, cómo inició la iglesia. Entonces Jesús se va y nos deja el Espíritu Santo para que la iglesia empiece. O sea, ustedes y yo somos iglesia. Entonces dejó el Espíritu Santo. En la iglesia está el Espíritu Santo. O sea, en usted debe estar el Espíritu Santo. Porque la iglesia no son las paredes. La iglesia somos las personas. Las paredes son el templo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, el Señor se fue y nos dejó el Espíritu Santo para formar su iglesia con propósito. Diga conmigo, con propósito. O sea que el propósito de que seamos iglesia es que extendamos el evangelio, que le hablemos a otras personas. Porque cuando usted le habla a otras personas, usted está cumpliendo el propósito de Dios. Por lo menos ser buen testimonio en su casa, ser testimonio donde trabaja. Aquí hay grupos familiares, hay discipulados,
Hay reuniones de jóvenes, reuniones de saetas, reuniones de adolescentes, reuniones de niños, ya de mujeres, mi esposa está trabajando otro, tenemos retiro de hombres, porque la idea es que usted se fortalezca. Eso es una iglesia con vida. Entonces Dios trabaja en el libro de los Hechos, solo para entrarlo en contexto, porque ya estamos terminando, nos faltan unos pocos capítulos. Dios en el libro de los Hechos lo primero que hace es trabajar en nosotros. O sea que el libro de los Hechos me dice que Dios llamó a Pablo, a Pedro, y empezó a trabajar en ellos primero. Por eso duró 3 años con los discípulos, por ejemplo, no con Pablo, sino con los discípulos, porque primero estaba trabajando en ellos, estaba sacando lo escondido, estaba purificando su corazón. Así hay gente aquí y en todas las iglesias, que Dios primero trabaja en ustedes, empieza a sacar lo profundo y lo escondido, antes de delegarles algo, antes de darles algo, antes de que se casen, que tengan una profesión, qué sé yo, antes de muchas cosas, Dios trabaja dentro. Porque es que si Dios no trabaja dentro, lo que nos dé se va a desperdiciar. Si a mí no me enseñan a administrar, pues Dios no me va a dar nada, porque no soy administrador. Entonces Dios tuvo que enseñarme a administrar primero para darme finanzas, para darme iglesia. Pero si yo no sé administrar, pues no me da nada. Entonces hay cosas, dice, Dios trabaja en nosotros y luego trabaja con nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo con muchos de ustedes. Y lleva años con algunos. Dice, pero nada que veo. No se preocupe, está trabajando en usted. Pero es que falta. Dios está trabajando en usted. Si Él lo llamó, Él cumple. ¿Se imagina a Dios diciendo, fulanita, ay, me escaché con Mariana? No, Mariana, usted no estaba llamada. No. Dios desde antes de nacer ya tiene un plan para nosotros. Entonces Él trabaja en nosotros. Así de que hay que tener paciencia con los hijos. Déjenlos que un día van a llegar. Hay que tener paciencia con ese esposo que le saca las canas, con esa mujer que le saca las canas, esa esposa. Tenga paciencia. Si ya conocen, va a llegar el momento. ¿Listo? Va a llegar el momento. Entonces en Jesús encontramos 2 cosas, que es lo que buscamos los seres humanos. ¿Qué encontramos? Identidad y propósito. En Jesús encontramos quiénes somos. Cuando Él dejó la iglesia, dijo, ustedes son iglesia para que extiendan mi nombre. ¿Usted ha extendido el nombre de Dios o solamente se guardó el evangelio para usted? De aquí a su casa, del trabajo a la casa, y se le olvidó decirle a alguien más que Jesús está vivo. Se le olvidó de comentarle a alguien que Jesús lo sacó adelante. Entonces no está cumpliendo el propósito. Está dando testimonio en su casa, está dando testimonio en el trabajo, por lo menos ese es el propósito. Y si usted camina en el propósito, Dios se encarga de lo mío. Por eso si busco a Dios, Dios se encarga de lo mío. Dios no puede mentir con eso. Él me dio propósito como iglesia, a ustedes y a mí, ir y predicar el evangelio. Como persona nos dio propósito. Entonces otra palabra que el Señor dijo, identidad. ¿Quién soy? ¿Se acuerda que yo le dije que éramos hijos de Dios? Entonces yo tengo un propósito de Dios y soy hijo de Dios. Cuando uno sigue buscando quién es y pone un cartón y lo cuelga, dice allá, Juácate. Yo quería ser odontólogo, ¿verdad? Y estudié un semestre en la San Marino. ¿Qué? En la San Martín. En la San Martín. Estudié un semestre nomás. Pero fueron a decirle a mi mamá que yo era un borracho y pues, ay, ¿cómo así? No. Entonces terminé estudiando mecánica dental. Entonces, ¿qué pasó? Yo siempre estuve frustrado por eso. Pero cuando conozco de Dios, no sé en qué tiempo, ya se me olvidó porque hace 27 años, en algún momento Dios me dio un sueño donde yo estaba en una camioneta con cadenas, porque me gustaba todo eso, las cadenas y lo que les gusta a los que no tienen a Cristo, ¿sí? Mostrar una identidad falsa, ¿sí? Eso es, entonces así era. Y me vi en la cabrilla borracho así. Y una voz me dijo, si yo te hubiera dejado ser odontólogo, serías muy bueno, pero mira cómo estabas. Ese día entendí que ese no era el propósito de Dios para mi vida. Y fui libre. Y fui libre. Y entendí. Y dejé de decir, ay, hubiera terminado, hubiera hecho. Yo me casé a los 24 años. Mi esposa tenía 23. Y yo me acuerdo que el día antes de casarnos, yo me fui a un gimnasio para ir a un sauna, ¿verdad? Como para relajarme y todo, prepararnos para la fiesta, porque poner en Converse, pues la rumba, ¿no? Entonces para la fiesta, entonces estaba ya solo allá y alguien se dijo, ¿y eso por qué viene solo? No sé qué. Dice, es que me caso esta noche. Un señor inconverso. Me dijo, sí. Me dijo, bruto, ¿cómo se le ocurre?
usted está muy joven para que se case, y eso me dio. Y a muchos decían, usted está muy joven, pero ese era el propósito. ¿Por qué? Porque hoy estoy cumpliendo el propósito que Dios me dijo. O sea que hay cosas que Dios permitió para cumplir su propósito. Entonces ahí es donde uno tiene que entender los propósitos de Dios. Si usted no los entiende, usted va a maldecir todo el tiempo, va a renegar todo el tiempo y va a decir: ¿por qué no tuve papá? ¿Por qué no tuve mamá? ¿Por qué no estudié esto? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no vendí? Dios tiene un plan. Desde antes de nacer, Dios nos planilló. Desde antes de nacer estamos escritos en el libro de la vida. Desde antes de nacer, todos estamos escritos en el libro de la vida. Todos. Romanos 19:10 no dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón y te inscribes en el libro de la vida. No, eso se lo añadió el hombre. Todos nacemos escritos en el libro de la vida. Pero ¿quién es borrado? El que no acepta a Jesucristo. El que dice que no quiere a Jesús, ese listo. Entonces hay propósitos e identidad con Dios. Entonces en Jesús encontramos propósitos e identidad para nuestra vida. Sin Él no sabemos para dónde vamos, pues somos las dos cosas que busca. Él tiene las dos cosas que buscan los seres humanos: propósito, identidad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él sabe el propósito que el Padre me tiene. Camine con Él. Por eso ser religioso no funciona. Venir por venir no funciona. Yo dije esta mañana algo y lo repito acá. Hay pastores diferentes que predican diferente, su estilo diferente. Dios me dio ese estilo y ese carácter para predicar. Y lo que el Señor me dijo es: enséñeles a que se formen, a que se planten. Porque si usted va a edificar una casa sobre una plancha falsa, usted va a trabajar 10 años, 15 años en un matrimonio, en un ministerio, pero usted edificó en falso. Un día se le va a caer eso. Antes de edificar, haga unas buenas bases y verá cómo se le va a sostener la casa. Y eso es una buena relación. Perdone a su pareja, haga las cosas bien, pague las deudas si tiene cómo pagar, ¿verdad? No haga trampa, no manipule, no maneje la mentira. Porque si usted sigue y yo seguimos haciendo eso, no envidia a la gente. Usted no sabe el propósito de Dios. Cuando Dios llama, hace reverdecer lo que dijo para nosotros. Porque hay muchos que echaron sus planes y sus fracasos atrás. Entonces dicen: no, yo quería ser odontólogo. Yo me sueño haciendo prótesis todavía. Y hace 10 y pico, 20 años que la dejé. Y yo todavía me sueño. ¿Por qué? Porque es algo que me gusta. Pero no fue. Este era el propósito: servirle al Señor. Y estoy más feliz aquí que allá. Entonces es entender que Dios permite muchas cosas, pero que muchos no lo han entendido y ven su pasado como un fracaso y lo que no hicieron como un fracaso. Y lo que no hicieron fue propósito de Dios. ¿Me entiende? Lo que no hicieron fue propósito de Dios, porque Dios tiene otro plan para ustedes. ¿Hasta ahí está entendiendo? En ese orden de ideas vamos a leer el Salmo 51 para empezar, antes de seguir hablando del libro de los Hechos. El Salmo 51, ¿de qué me habla? Cuando David pecó con Betsabé, una mujer casada, la embarazó, mandó matar a su marido para tapar su pecado. Él no sabía que Dios lo estaba viendo. Y él tenía su profeta, el profeta Natán, ¿verdad? Y en este salmo vamos a ver cuál fue la terapia que usó David. Porque hoy en día está de moda la terapia. La terapia. Y resulta que si usted no tiene 100,000 pesos para una terapia, muérase, mijo. Muérase porque no tiene 100. ¿Verdad? No tiene. ¿Se imagina David buscando en esa época a un psicólogo? No, la terapia de David no fue esa. Y usted saca una cita a la EPS y se le van para 6 meses, ¿ya para qué? Entonces el propósito es que toda esa frustración, todo eso que usted puede estar sintiendo de falta de identidad, de quién soy yo, para dónde voy, mire, mi vida es un desastre, eso no es culpa de Dios. Él ha estado golpeando la puerta hace rato y Él quiere darle propósito e identidad. Pero como muchos quieren seguir haciendo su voluntad, pues les pasa lo que les pasa, porque no han comprendido, uno, o no es el tiempo de Dios, o tienen que pasar otros procesos. Entonces en el Salmo 51, ya lo vamos a leer, es la terapia para salir de las frustraciones por el pecado, de esas malas decisiones. Entonces a veces decidimos mal y nos echamos culpas, juicios, ¿por qué lo hice? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
El Señor toma control de mis emociones, porque mis emociones son incontrolables. Y una persona emocional es una persona que puede terminar en depresión, porque todo quiere que se le dé ya, cuando quiere, a la hora que quiere y ya, y si no se le da, se deprime. ¿Por qué? Porque todo lo quiere ya en sus emociones. Y esa depresión David la vivió por la incapacidad de ver la luz en la oscuridad. Para enfrentar esas ansiedades producidas por el afán de ver la estabilidad en mi vida. Hay un afán de estabilidad. Todos queremos la estabilidad. Todos la queremos. Queremos dormir sin deberle a nadie un peso. Queremos dormir, los que somos casados, con nuestra esposa de buen genio. Y queremos que se levante al otro día como de buen genio. Eso es estabilidad. Que nuestros hijos ganen millones y que tengan puestos de gerentes. Que estén bien casados, que se congreguen, que sirvan. Mejor dicho, esa es la estabilidad que soñamos todos. Pero resulta que eso no va a venir para todos. A unos sí, a otros no. Yo todavía no puedo decir nada, pero yo anhelé mucho tiempo que alguno de mi hijo estuviera aquí. Mi hijo mayor estuviera acá y no está sirviendo en otro lugar, en otro país. Bueno, pero yo anhelé que estuviera aquí, porque dice, otros pastores, esos son otros. A mí me tocó diferente. Pero si yo me quedo ahí, me voy a deprimir. Yo tengo que aceptar que en Dios hay propósitos diferentes para todos. Dice, esperar que Él me llamó. Si usted quiere esa estabilidad y está esperando, espere, porque si Dios lo llamó, lo va a ayudar. Este Salmo 51 me va a enseñar que hago cosas también por herencia de mis padres, porque David dijo, en pecado mis padres me engendraron, y David pecó con Betsabé. O sea, David está diciendo, yo vengo de pecado, yo la embarro también, es porque traigo el pecado de mis papás. Entonces David también, como que Dios le está diciendo, quítese esa culpa, usted no la tiene toda. Usted no tiene toda la culpa, ¿se sabía? El diablo es el que le dice, usted es una piltrafa humana, usted es malo, usted no sirve para nada. Y usted dice, sí, no, toda la culpa no es suya, porque usted no pidió nacer. Eso nació con nosotros. Ya decidimos en el camino mal en voluntad, pero toda no es de nosotros. Necesitamos que el Señor nos perdone. Entonces vamos a mirar en el Salmo 51, a tocar algunos versículos, no todos, porque no es el tema. Aquí adelante hay sillas, por favor, aquí adelante se pueden sentar. Servidores, cualquier cosa, que hay sillas, unas pocas. Dice, ten piedad de mí, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis. David sabía que Dios lo podía perdonar. David tenía claro quién era Dios. Dijo, Señor, ten piedad de mí y borra mis rebeliones. Uno sabe, usted debe saber en quién ha creído. David sabía que Dios lo podía perdonar de su adulterio. David sabía que Dios le podía volver a dar fuerza otra vez a su alma, que vinieron consecuencias, sí. Pero ¿sabe cómo murió David? David murió en buena vejez. Por lo menos murió en buena vejez. Versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mí. David sabía que Dios lo podía perdonar. O sea que David estaba haciendo una terapia. ¿Cuál es la terapia? Ya vamos a ver. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo sé que la embarré, acepto mi error. Eso es una terapia, aceptar el error. Pero hay personas que no quieren aceptar el error. Digo, ¿reconoce tal cosa? No, pero es que fue que no, reconoce. No le estoy preguntando. Le estoy diciendo, acepta su debilidad. Reconoce todo lo que usted hace. Reconoce su actitud. Reconoce su irreverencia a las cosas de Dios. Reconoce su rebeldía. Reconoce que usted no quiere que nadie le dé una orden. Reconoce que no quiere sujetarse. Reconoce que no quiere comprometerse con Dios. Reconózcalo. Eso es una terapia. Cuando vienen las personas a hablar conmigo o a hablar con mi esposa, en mi caso yo aprendí a tener una agenda, porque lo aprendí en el seminario. Entonces yo dejo que hablen y el Señor me va mostrando. Y eso hace el psicólogo y da unas pautas también, porque para eso estudió, lógico. Estoy de acuerdo que vaya al psicólogo, no siento que no. Pero, y lo hacemos. Y a lo último digo, mira, esto y esto y esto. Y por ahí unas 2 o 3 veces alguien se ha parado, pastor, ¿y cuánto le debo? No. Señor, ¿cuánto te debo? No haga esa pregunta.
porque a Dios usted ni yo tenemos cómo pagarle. No tenemos cómo pagarle lo que ha hecho. Entonces sigue diciendo el versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en el juicio. ¿Sabe qué? David le mortificaba algo. David estaba en depresión, porque David no estaba viendo respuesta a su estabilidad emocional. Una persona inestable emocionalmente se deprime. Dice: no sé amar, no me siento amado, nadie me ama. Yo siento que nadie me ama, pastor. Yo siento, y como mis papás no me amaron, yo no siento que nadie me ame. Yo no siento que a mí alguien me quiera. No tengo quien me quiera. No tengo quien me ame. Usted se la sabe. Y apuesto a que la bailó. David dijo eso. Un vallenato, a los que no sabían, es un vallenato. Entonces David estaba deprimido. ¿Por qué? Porque no sentía. Se le fue ese amor, se le fue ese afecto. Dijo: me quedé sin nada. Necesito un psicólogo. ¿Y qué empezó a hacer? A doblar su rodilla noche y día delante de Dios. Y empezó su proceso de terapia. La palabra terapia en el griego significa curación. O sea que una persona que empiece una terapia se va curando. ¿Sabe cómo nos curó el Señor a los que somos de hace 27, 28 años, cuando no estaba tan de moda la depresión? La oración y el ayuno. Ayunos de 2 días, de 3 días, en la casa, trabajando en la casa. Yo tenía mi laboratorio y ahí. Y orábamos con mi esposa. Nos poníamos de ayuno 2, 3 días, almorzando cada 24 horas, algunas veces. Otras 40 mañanas, un día por nuestras familias, 40 mañanas por la familia de ella, 40 mañanas por la familia de nosotros. Y las familias de mi esposa, hay unos que se congregan aquí. Y oramos y oramos y ayunamos. Eso restauró nuestro matrimonio. Eso hizo que encontráramos respuesta en Dios. La terapia de Dios. Eso hizo que saliéramos de la ruina económica, porque un día el Señor me convenció. Entonces David estaba usando la mejor terapia, la que no cuesta nada, la que no cuesta, y le funcionó. Por eso hacemos ayunos, y cada mes vamos a tener un ayuno de 3 días. Yo sé que muchos trabajan entre semana, no se preocupe, para eso va a ser un sábado también, por si acaso. Voy a estar predicando los 3 días, voy a estar hablando con alguien más la palabra. Vamos a estar cada mes dándole, porque usted necesita. Si no tiene 100,000 para el psicólogo, si en la EPS se demoran, algo toca hacer. Y para eso está el Señor y para eso está la iglesia. Usted dice amén conmigo. Denle el aplauso al Señor entonces. Versículo 10. Versículo 10. Dijo David: crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que Dios le podía cambiar su manera de pensar. David sabía que Dios le podía hacer una catarsis, un lavado de cerebros le podía hacer. David sabía que él era su terapia. Si se inclinaba y lo buscaba de verdad. Es que la religión es el opio del pueblo. La religión mantiene drogada a la gente. Yo soy cristiano, zombies cristianos. Dios, voy a la iglesia el domingo, oro. Pero son zombies. No hay una relación con Dios. Esto no se trata de religión, se trata de relación. Pero zombies no. No se trata de zombies. Piensa que por venir y estar, no. ¿Qué relación tiene usted? Es ahí donde uno empieza a darse cuenta. Versículo 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí. David sabía que lo que lo sostenía y lo que lo sacaba de la depre era el Espíritu. Era su presencia en esa relación diaria. Es buscarlo. Yo no veo respuestas, dicen muchos. ¿Será que Dios miente? Sígalo buscando. Pero no veo respuestas. Es que no es cuando usted quiera, es cuando Dios quiera. De 32 años de casados, más o menos llevamos muy bien con mi esposa 10 años. Por ahí 10 años. De los otros 17 fue luche y luche y luche y luche y luche. Pero eso no fue de un día para otro. Prediqué en los grupos familiares
La iglesia no vive de milagros. La iglesia vive de la bendición. Los milagros son para los inconversos. Los milagros son para los que vienen por primera vez, de primerazo. Y Dios le hace un milagro y lo enamora. Pero la iglesia vivimos de la bendición. O sea que si usted quiere la bendición, tiene que alarla, como las piñatas. Baja para que caiga todo. La bendición se gana, el milagro se recibe. Pero si usted sigue esperando el milagro y no cambia su actitud, de pronto el milagro se le puede demorar. Pero la bendición llega porque usted está trabajando en agradarle al Señor. David estaba buscando su bendición. David estaba buscando salir de la depresión, de la angustia, de la ansiedad. Y dijo: Señor, no quites tu espíritu de mí, no lo quites. Hoy en día, si usted tiene a Cristo en su corazón y usted camina con Él y usted invitó al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se va a ir más nunca. Una vez lo tiene, no. Si usted peca, lo contrista, pero Él no se va, porque entonces hoy pequé y se fue. Me arrepentí y volvió. Volví a pecar y se volvió a ir. No, lo contrista. Pero una vez el Espíritu Santo entra en una persona, Él no se vuelve a ir. Entonces usted tiene la esperanza de que si usted tiene el Espíritu Santo, ver la gloria de Dios todavía. Dice el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo, antónimo de gozo: tristeza, depresión, angustia. Entonces, Señor, estoy en depresión, estoy en angustia, la embarré. ¿Sabe por qué las personas se pueden llenar de ansiedad y de angustia? Porque hay algo en ellos que sabe que está mal hecho y que no pueden cambiarlo. Entonces se desesperan, se vuelven estresantes, se arrancan el cabello, se pegan contra las paredes, tiran las cosas. Y voy a renunciar, y a ese jefe le voy a decir cuántos pares son 2 moscas, y usted a mí no me hable, y porque esa es la reacción, porque no tienen esperanza. Pero David tenía la esperanza, y él fue y se arrodilló y empezó la terapia. La oración es mi terapia, porque en oración el Señor escucha mi ruego y Él me da fuerzas en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Rey. Amén. Amén, amén. Versículo 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, sácame de esta, con propósito de que yo le hable a otros. Eso está diciendo: sácame de esta para hablarle a otros. Usted quiere que Dios lo saque de esa y usted no quiere hacer nada para el reino. No quiere hacer nada. Que lo saque todo para usted, que le suba el sueldo para usted, nada para Dios. Que le levante su matrimonio solo para usted, que le dijo solo para usted, todo para usted. ¿Y los demás qué? Si el propósito de la iglesia es extender el evangelio, si el propósito de la bendición es mostrar a otros a Cristo, ese es el propósito. Por eso nos llamamos iglesia. Asamblea de creyentes significa en griego. Asamblea de creyentes, eso es iglesia. Y si somos creyentes, el propósito es mostrarle a otros de Jesús con mi testimonio. Hay unas cartillas ahí. Usted puede coger a alguien y enseñarle con la cartilla. Ya hay gente que lo está haciendo. ¿Y por qué le cuesta? Dice: y mi tiempo, y es que a qué horas. Usted supiera la bendición de ganar almas para Cristo. Usted supiera lo que se siente, el gozo que se siente, y Dios empieza a darle a uno. Llega el momento en que uno dice: Dios, pero no me dé más. Y Dios dice: te voy a dar más. Bueno, si me das más, tú sabes, tranquilo. Pero Dios le da a uno sin medida. Versículo 17. Y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu, el corazón contrito y humillado. ¿Qué? El sacrificio de Dios no es solamente que usted venga el domingo a la iglesia. El sacrificio a Dios, la ofrenda a Dios, lo que usted quiere darle a Dios es un corazón sincero. Dígale: de verdad te necesito, de verdad me rindo, no me he querido comprometer, Señor, no quiero. Y hay gente que lleva años y dice: despacito, suave, despacito,
despacito, no me presione, llevan 5 años, no me presione. Usted necesita compromiso. Usted necesita entender que solo Él lo va a sacar adelante, porque Él tiene el propósito en usted y la identidad. Él tiene todo. Con esas dos cosas salimos adelante, con propósito e identidad. Se imagina un abogado que uno vaya por allá a un caso bien difícil, el abogado le diga, bueno, vamos a mirar esto. Dice, bueno, voy a estudiar, voy a ver, porque es que a mí no me fue muy bien en la carrera. Tenaz, yo no le doy plata. Es más, yo salgo de ahí. Usted tiene que tener identidad. ¿Usted quién es? Un hijo de Dios. ¿Usted qué es? Abogado, médico, protecista, técnico. ¿Qué es? Un hijo de Dios. Yo sirvo en la iglesia infantil. Yo soy identidad. Yo soy esposo, listo, haga el papel de esposo. Entonces, si no hay identidad, no funciona nada. Entonces, la palabra terapia significa eso. El que no tiene convicción de que fue Dios quien lo llamó, es posible que se desanime en el camino, pero no andará siempre desanimado. David la embarró, entró en depresión, entró en angustia, pero él sabía que Dios lo amaba. Porque es que David no buscó a Dios. David a los 16 años estaba pastoreando las ovejas de su papá. Y cuando llegó el profeta Samuel a la casa del papá de Isaí, se llama Isaí, y entonces llegó Samuel y le dijo, Isaí, Dios me mandó a decir que en sus hijos está el próximo rey de Israel. Dijo, listo, y se los trajo. Dijo, pero falta uno. Dijo, el chiquito está pastoreando. Dijo, ese es. Tráigalo. Entonces David dijo, Señor, tú me llamaste, tú me sacaste de lo último de la majada. Yo era el insignificante, así es de que perdóname, la embarré. Identidad, pero la embarró y mejor no vuelvo. No he entendido. Usted puede haberla embarrado hasta el fondo. Si usted sabe quién es, Dios lo perdona. Identidad. Y Dios le dará propósito. Dice, ahora vaya, cuéntele a otros que yo lo perdoné. Cuéntele a otros que yo lo perdoné. Entonces los sacrificios de Dios son esos: un corazón contrito y humillado. Entonces esas personas que se desaniman tan rápido y quieren dejar todo tirado, Dios no está conmigo, me falta más, mejor no sigo, es que nadie me ama, es que nadie me quiere, es que me dejaron solo, y uno pide ayuda y nadie se la da, y piensan en retroceder en las dificultades. Pero el convencido, como David, como Abraham, como Moisés y como Pablo, el convencido sí se desanima, pero busca en terapia a Dios. Busca a Dios en terapia. ¿En terapia qué es? En oración. Esa es la terapia, la oración todos los días. Aquí estoy, Señor, te necesito, yo no quiero fallarte, Señor, la embarré, hice esto, y todos los días va. Y si usted va con corazón humilde y de verdad a pedir ayuda, Él lo va a sacar. Él lo va a sacar y se va a ganar 100, no, un tratamiento son 12 secciones, 1.200.000. Calcule más o menos. Eso le puede costar, pero si usted aprende a buscar al Señor, le va a ir mejor. ¿Usted dice amén? Y piensan muchas veces bajar los brazos, pero al final el que tiene clara su identidad y es perdonado, Dios lo saca adelante. Entonces, ¿qué acabamos de entender? Que el propósito de la identidad es clara en una persona. Hechos capítulo 25. Hechos capítulo 25, vamos a seguir estudiando al apóstol Pablo. Pablo tenía propósito e identidad. Usted dice, yo no sé por qué soy así, no sé por qué tomo, no sé por qué fumo, no sé por qué soy adúltero, no sé, aunque muchos sí saben aquí entre nos. Pero luchamos con cosas. Pero para eso está la oración. Esa es mi terapia. Yo le dije a alguien estos días, en 20 años de pastor, por ahí 2 veces he buscado amigos pastores. Ahora, no me saco pecho por eso, no. Otros sí buscan todo el tiempo, pero la mayoría de veces lo que yo hago es orar, ayunar y sacar tiempo en secreto con Dios. Y ahí he encontrado respuestas. La última respuesta para restaurar mi matrimonio fue en oración y ayuno. Dios me dijo 3 palabras, que es una infidencia ya. Me dijo cómo lo hiciera, y lo hice y funcionó. Entonces, si yo puedo, usted puede. Si David pudo, usted pudo. ¿Qué es más fácil, orar o sacar 100,000 cada 8 días? Usted verá. Se la dejo barata, traiga 100,000.
Hechos 25, 10 al 12. Y dice, ahora, esperen, lo ubico otra vez. El apóstol Pablo, acuérdese, él va a ir a 6 juicios porque el apóstol Pablo tiene ciudadanía romana. Entonces ha ido de autoridad en autoridad para que lo juzguen y nadie lo quiere juzgar. Pero donde el apóstol Pablo va, da el testimonio todo el tiempo de Jesús. O sea que el propósito de que el apóstol Pablo estuviera de juicio en juicio era de que le predicara a los romanos de Jesucristo. Él tenía su identidad clara. Y el propósito del apóstol Pablo era predicarle a esos romanos. Entonces dentro del propósito de Dios estaba el sufrimiento que estaba pasando el apóstol Pablo. Versículo 25, 10 al 12. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, porque los judíos lo culpaban, porque le decían que él era lo peorcito. Dice, como tú sabes muy bien. O sea que Pablo se está defendiendo. Yo lo único que he hecho es predicar a Jesús. Versículo 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. O sea, listo, si yo la embarré, pues que me maten. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. ¿Sabe qué dijo? Ustedes no me van a juzgar. Voy a ir al duro. Llévenme a Roma, a Italia, que me juzgue César. Pero ustedes no me juzguen, no tienen argumentos para hacerlo. O sea que en el propósito de Dios estaba que Pablo fuera al emperador, al duro, a que le predicara a Jesús. Y para eso tenía que pasar de cárcel en cárcel y de juicio en juicio. Su vida tiene propósito y la mía. Los procesos que estamos pasando, Dios los permite. Si usted está caminando con Él, Él los va a permitir. Y dice versículo 12. Entonces Festo, que era la autoridad ahí más pequeña, habiendo hablado con el consejo, respondió: ¿a César has apelado? Listo. Pablo dijo: bueno, llévenme a César. Ninguno de ustedes de medio pelo me pueden hacer eso. Llévenme donde tienen que llevarme. Esto es, me sujeto a la autoridad directa de Roma, si es posible. El jefe supremo del imperio romano, dijo Pablo. Si tengo que ir a Roma, voy. Porque él tenía claro quién era. Si soy hijo de Dios y tengo que pasar esto, pues lo voy a pasar y ya. Pero están pasando circunstancias difíciles. Y si no tienen claro que fue Dios el que lo llamó, qué pereza ir porque llovió. Qué pereza ir porque no hay. Qué pereza, uy, es que con este frío, Sabanás me tiene envuelto. Hechos 26, 27. Ya lo llevan más adelante, va donde otro. Agripa, ya pasó de Félix, de Festo, ahora Agripa. Dice: ¿crees, oh rey Agripa? A los profetas lo llevaron a otro. Yo sé que crees, porque lo llevan a ver a Agripa qué dice. Y Pablo le sigue predicando, oiga. 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me convence este Pablo. O sea que donde llegaba Pablo le predicaba a todo el mundo. Propósito de la iglesia, predicar. ¿Para qué es este púlpito? Para predicar. Bueno, es para predicar la palabra. Que usted se ría por uno que otro chiste malo es diferente, pero pues no es para eso. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Ojalá todos se convirtieran, dijo Pablo. Ojalá todos me escucharan. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice. O sea, había un rey y un gobernador y la esposa. Dice: y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna, ni de muerte, ni de prisión, ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, a la autoridad menor: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera qué? Pero ya dijo: va a ir a César. Pablo dijo: ay, entonces no me lleven a César. Pablo dijo: no, llévenme a César. Yo tengo que ir a hablarle a César. No me importa los barcos que pase, ahora vamos a ver. No importa las tribulaciones, yo tengo que ir donde César. ¿Cuál es el propósito que usted tiene en Dios? Primero, su casa, su esposa, sus hijos. Que el hombre aprenda a ser varón. Una cosa es ser hombre y otra ser varón. El varón es el que se pone los pantalones donde es y sostiene su casa y da ejemplo en su casa. Y ama a su familia y ama a sus hijos, y es el que ora, es el que busca. Ese es el varón. Ser hombre es cuestión de nacimiento, ser varón es cuestión de carácter. Es muy diferente.
Ese es el hombre, el varón que Dios quiere formar. Y es el que Dios respalda. Pero ¿cómo va a respaldar un hogar donde la mujer es la que manda? Se llaman hogares monstruo. Manda ella y manda él. Mujer tiene que bajar un poquito. Uy, pero ¿cómo le bajo si ese es un sinvergüenza? Ayúdele. Ayúdele. Pero la idea es que él tiene que gobernar. Mi esposa me ayudó a mí cuando entendió la palabra. Porque por la falta de identidad que uno traía del mundo, pues uno no lo hacía. Y ella me ayudó y Dios respalda nuestro matrimonio, pero porque fuimos dos. Pablo tenía clara su identidad y el propósito que Dios le tenía por destino: hablar a otros de Jesús. Eso es. ¿Cuál es su propósito? El médico es sanar, formular. Pero el médico puede decir: esto dice la ciencia, pero Dios hace milagros. Usted puede decir eso. Esta semana he escuchado un testimonio de eso. Esto dice la ciencia, y lo sanó de, no me acuerdo de qué cosa, del vientre, algo así. Y las mujeres también pasaron un testimonio de los pulmones, también. Pero yo conozco varios. El viernes daba el testimonio un hermano. Esta mañana vino al servicio y dijo: a mí me llevaron a la iglesia un panadero, dijo, no me acuerdo el nombre, aquí del Restrepo. Y dijo, y me trajo allá cuando estábamos empezando. Y yo no quería ir. Ese día me iba a matar. De un cuarto piso me iba a lanzar. Yo no sabía esa partecita, por ejemplo, y lo conozco hace años. Y dijo, y mi hijo se arrodilló y empezó a llorar y a orar que no. Y dice, él lo contó el viernes, y dice que vino a esta casa porque le declararon un cáncer en los pulmones, y que llegó ese viernes y las palabras de él dijo: yo ese man no me dejó caer. O sea, de mí cuando fuera a orar. Y oramos. Y el Señor lo mandó a lona. Se hizo los exámenes, la resonancia, y a los 20 días le salió limpio. Y ahí está. Pero sin embargo siguió de necio. Pasó otros procesos. Casi se muere con una bacteria, casi se quita una mano. Y el viernes decía: aquí estoy. Pero pasaron casi 15 años para que bajara la guardia. ¿Sabe por qué? Porque son procesos que Dios permite. Cuando usted no quiere entender el proceso de Dios, Dios va a usar algo para que usted entienda. Y no es malo, es bueno, porque todavía esa persona tiene esperanza. Hechos 27:1, en la traducción del lenguaje actual, en la pantalla, dice: cuando por fin decidieron mandarnos a Italia, o sea que dijeron: listo, llévese ese Pablo para Italia, ya, que César lo juzgue. Pablo y los demás prisioneros fueron entregados a un capitán romano llamado Julio, que estaba a cargo de un grupo especial de soldados al servicio del emperador. O sea que embarcaron a Pablo. Dijeron: no nos aguantamos ese man, lléveselo para Roma. Al fin de cuentas él mismo dijo: yo quiero ir a César, que me juzgue César. Después de pasar por algunas autoridades romanas, Pablo debió ir a Roma para presentarse ante César y ser juzgado. La navegación pasó muchos problemas donde fue, porque fue por mar. Pero mientras en la barca vaya la presencia de Dios, Dios está ahí. O sea que en esa embarcación pasaron muchas cosas, que es lo que quiero terminar al final, cuando haga el resumen. Hechos 27, 10 al 11. Mire lo que pasó con Pablo. Hechos 27, 10 al 11. Y dice Pablo ya en la embarcación: señores, este viaje va a ser peligroso. Aún en la cárcel, en el barco encadenado. Y dijo Pablo: este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino hasta podemos morir. Pero el capitán de los soldados no le hizo caso a Pablo, sino que decidió seguir el viaje, como insistían el dueño y el capitán del barco. O sea, el dueño y el capitán, el romano, dijeron: ese cristianito está loco, eso no le pare bolas. ¿Eso para qué? ¿Verdad? ¿Sabía que todo lo que está escrito en Apocalipsis está pasando? Usted y yo debemos orar por Israel, porque ahorita está lo más pesado desde 1948. No había habido una crisis de guerra como la que hay ahorita. Y eso nos afecta a nosotros. Israel, los judíos, son el pueblo de Dios. Donde ellos no hubieran crucificado a Jesús, nosotros no seríamos salvos. Por los judíos es que estamos aquí. Hay que orar por el pueblo de Israel. Y eso es un deber de la iglesia. Entonces dice: Dios estaba con Pablo en la dificultad. Eso no permitía que la angustia lo gobernara a Pablo.
¿Usted cree que Pablo estaba en angustia? Dice sí. En depresión, de pronto tirado ya, Señor, ¿qué hago? En angustia, en ansiedad, ¿cuándo me vas a sacar de esta o algo? Claro que sí. Pablo estaba en angustia. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a ir a la cruz del Calvario? Que sudó como gotas de sangre, pero era sudor con agua. O sea que Jesús sintió también esa angustia antes de ir a la cruz. Si Jesús, siendo Dios, lo sintió, ¿cuánto más Pablo? Pero sabe, en esa angustia Dios estaba. En esa situación difícil Dios estaba. Usted puede pensar, ¿dónde está Dios? Pero si usted le entregó el alma al Señor y usted está caminando con Él, Dios está con usted. Así no lo vea, en el nombre de Jesús. Dele el aplauso al Rey. Dele el aplauso al Rey. Amén, amén. Hechos 27, 22, 24. Hechos 27, 22, 24. Y dijo Pablo, en la traducción del lenguaje actual que está al frente, dice: pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel. Oh, Dios va con Pablo con las cadenas y en el barco. Oh, enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. Dos palabras: sirvo y pertenezco. Propósito y pertenezco. Identidad. Cuando una persona tiene propósito e identidad, no importa lo que venga. Pero no saben para dónde van. Tienen un cartón colgado, se ganan un poco de plata y están deprimidos. Son bonitos y bonitas y están deprimidos. Tienen salud y están deprimidos. Porque no saben para dónde ir. No conocen el camino. Pero ese camino a mí me lo muestra Jesús. Pero en relación con Él, en oración como David lo hacía, en terapia, buscándolo cada mañana, arrodillándome allá. Ahí voy a encontrar respuesta. Ahí la encontré yo. Ahí la hemos encontrado muchos, miles de millones en el mundo. En Jesús. Porque Él está vivo. Y Él tiene el propósito para mi vida. Entonces deje de estar pensando que no hay propósito para usted, que Dios no lo quiere, que Dios no lo ama. Tienes que ir a buscarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya Dios vea su corazón humilde, como este siervo que habló el viernes. Le han pasado las duras y las maduras, y él reconoce, dijo: mi orgullo. Reconozco que era mi orgullo. ¿Sabe que el orgullo de muchos los está pasando por angustias y les está pasando factura? El orgullo a muchos, porque no quieren bajar la guardia, quieren seguir haciendo su voluntad, a su manera y a su estilo. Y conmigo no se meta. A mí no me lave el cerebro. A mí no me vengan con esos. Deme tiempito. ¿Está bien? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice versículo 23, 24. El ángel me dijo: Pablo, no tengas ¿qué? Entonces, ¿qué tenía? Pues miedo. O sea que Pablo sí tenía miedo. O sea que tener miedo no es malo. Tener miedo es normal. Es normal que usted y yo tengamos miedo. Lo que no es normal es que viva lleno de miedo. Eso no es normal. Va a decidir algo, tiene que preguntarle a 200 personas para decidir. Tiene que esperar la aprobación por internet. Tiene que esperar que le apruebe el uno y el otro. No, si usted está con el Señor, hágale. Siga, búsquelo. No busque aprobación de las personas. Eso es falta de identidad. Está mostrando rechazo. Está mostrando que usted necesita que alguien le diga. Y si no le dicen eso, no me quieren, no me aman. ¿Quién dijo? Si a mí me ama Dios, como dijo Pablo. Pablo estaba solo. ¿Quién estaba con él? Nadie. Y Pablo tenía miedo, pero el Señor estaba con él. ¿Qué haría Pablo? Terapia. ¿Cuál? Orar. Esa es la mejor terapia. Sacar tiempo para Dios. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. O sea que, Pablo, yo estoy contigo y tú tienes que llegar a Roma. Tienes que llegar al final. No se divorcie. Usted se casó delante de Dios, debe llegar hasta el final. No abandone lo que Dios le dijo. Siga, porque fue Dios el que le dijo. Pero si Dios no le dijo nada, pues no va a pasar nada. Pero hay gente que le gusta no golpear las puertas, sino tumbarlas. ¡Ya! Si no la abres, yo la abro. ¡Ya!
El que abre las puertas es Dios. Él abre puertas. Es el que bendice. Hay que alar la bendición. Y la bendición se gana con el testimonio, con la entrega. Ahí se gana la bendición. Eso le asegura que con los años tenga un buen hogar, una buena familia, unas buenas finanzas. ¿Para qué quiere más plata? ¿Solo para usted y para Dios? ¿No hay nada para el reino? ¿Para seguir adelante? No. Todo es para usted. Todo feliz para usted. ¿Y a quién le va a predicar? ¿A quién le va a hablar? No, hay que tener propósito. Gracias a ti, Dios nunca dejará. Gracias a Dios, dijo Pablo, gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Pero no se pongan tristes. Si hay una persona en un barco, en una familia y un creyente, usted debe ser luz en esa familia. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú, pero por tu testimonio, por enseñar. ¿Sabe que ustedes tienen un compromiso muy grande? Su generación. Hay generación que nunca estuvieron en una universidad y dijo, no, pero ¿para qué luchar? Sí se puede. Sí se puede. Nunca tuvieron una casa. No, pero es que en mi familia han sido pobres. Usted rompe todo eso. Con Cristo se rompe. Ya va aquí. Si no quiere creer, es su problema. ¿Sí se puede ser feliz? Claro que se puede ser feliz. No hay cosa más bonita que coger a la esposa de la mano y irse a un centro comercial y entrar y comprarle lo que ella pida. Dije, no hay cosa más bonita. No dije más. Pero a veces sí se hace, claro. Cuando se está haciendo la voluntad de Dios, las turbulencias serán permitidas con propósitos múltiples. Esa turbulencia que Pablo iba era permitida. Había un propósito en esa turbulencia. Las turbulencias tienen propósito. Ya voy a llegar porque sé que les va a gustar al final. 3 puntos que les va a gustar mucho. Pues Dios le dijo al apóstol Pablo cuando oraba en medio de la travesía, no tengas miedo. ¿O cómo cree que le habló el Espíritu Santo a Pablo? Mientras hacía la terapia. Oraba. Relación. Padre, aquí estoy. ¿Qué sostiene un matrimonio? Relación. Hablar, poner cuidado, interiorizarse. Tus problemas son mis problemas. Mi esposa dice, mi plata es mi plata, su plata es mía. Yo creo que todas dicen eso. Hay que orar por ellas. Primero, de 3 puntos que voy a resumir de la enseñanza. ¿Cómo enfrentar turbulencias? La primera, el barco con Jonás tenía una turbulencia porque Jonás estaba huyendo de su llamado. Dios le dijo a Jonás, Jonás, vaya a Nínive y predíqueles el evangelio para que se salven. Y como ese pueblo de Nínive había sido tan casposo, dijo Jonás, yo allá no voy. ¿A que me maten? No, Rosa, yo no voy allá. Yo por allá no voy. Y el primer barco que pasó se subió. Y dijo Jonás, listo, todo pasó, me lo escondí. Y el barco iba bien. Y de pronto empezó. Y todos dijeron, pero ¿qué pasó? Algo pasó. Y como que Dios les puso el sentir, ahí hay alguien que no tiene que ir. Y entonces mire lo que dijo el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 12. Se acercaron y le dijeron, oiga hermano, será por usted, pero fue Dios el que les puso. Dice, él les respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás, ¿qué estaba haciendo? Desobediente. Estaba haciendo su voluntad. Él sabía por qué había turbulencia. Diga al que está a su lado, usted sabe por qué hay turbulencia en su vida. No se haga el loco.
Esa turbulencia tenía propósito. Nada me sale bien. Nadie me quiere, nadie me ama, todo se me destruye. Empiezo algo y no comienza. Y voy y nada sale. Eso es por algo. Algo. No ha perdonado a sus papás. No ha perdonado a los que le hicieron daño. Sigue queriendo hacer su voluntad. Quiere pasarse por encima de la voluntad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nada. Alguien me dijo algo que lo voy a contar. Me dijo: pastor, esa persona yo la amo mucho y ella sabe que le amo. Me dijo: pastor, eso que usted dijo que día con uno de mis hijos me dio tanta rabia. Me dijo: pastor, yo a usted lo vi chiquitico, pero se acercó a mí a decírmelo y me pareció tan bonito que me hubiera dicho eso. ¿Por qué? Porque hay personas que ven una exhortación, una palabra de ánimo, como si estuvieran en contra de ellos, pero en realidad es una palabra de bendición. ¿Sabe que usted a veces ve hacia Dios cuando le dice algo a Dios y usted dice: Dios, lo vi chiquitico, ¿cómo me va a decir eso Dios? ¿Usted sabe por qué la turbulencia? ¿O no sabía? Que era por culpa de él. Si las cosas no le han salido bien, usted sabe por qué es. No le eche la culpa a la gente. Es que el pastor fue, es que el hermano. No, usted sabe por qué le está pasando eso. Entiéndalo esta mañana. Reconózcalo como David. Señor, créame un espíritu limpio. Entienda. ¿Por qué? Porque es emotivo, es acelerado, es afanado. Todo quiere que se le dé como usted quiere, a la hora que quiere, donde quiere. Yo reconozco que tengo una debilidad y es esa, pero yo sigo orando por ella. Yo reconozco eso. Yo llego a una casa y veo un cuadro torcido y yo digo perdón, y yo voy y lo enderezco. O veo la silla de la sala porque es algo que soy así y no me gusta a veces, porque no, pero soy así. Entonces en mi casa todo tiene que estar bien. El carro tiene que hacerle mantenimiento cuando es como son. Ahora que se viene la lluvia, toca ya empezar a mirar y organizar todo, porque a mí me gusta así, pero hay cosas que yo lucho con eso. Pero la reconozco. ¿Sí ve? ¿Usted reconoce algo? Reconózcalo. Usted sabe por qué las turbulencias en su vida. No se haga el loco. No quiere compromiso. No quiere que le den una orden. No quiere que le guíen. Quiere seguir sin Dios y sin ley. 2. Las embarcaciones de Pablo fueron turbulentas por ignorar la voz de Dios en Pablo. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo? Señores, esta embarcación se va a hundir, toca tener cuidado. Y el dueño del barco dijo y el centurión romano dijo Las turbulencias también vienen por ignorar la palabra de Dios. Ignora la palabra, la pasa por alto todo el tiempo. Dios le dice blanco y usted dice café, amarillo y rojo. ¿Es blanco? No, a mí me parece que no es blanco. Y viene la turbulencia, usted sabe. No se haga ¿y por qué será, Dios mío, que tanta turbulencia? No se haga la víctima. Reconózcalas, corríjalas, busque como David ayuda en terapia, en oración, pero acéptelas. Eso le va a hacer libre en el nombre de Jesús. Eso le va a ayudar. La tercera y última, la tempestad con los discípulos fue para mostrar que mientras Jesús esté con ellos, Él calma las tempestades y las podemos enfrentar creyendo en su poder. Mateo 8, 23, 27 en la Reina Valera. Ya pueden pasar los muchachos. Mateo 8, 23, 27. Quiero que pasen ya, por favor, Teo. Esta mañana fue muy bonito. Vamos a tomar la cena esta mañana. Las personas que vivan en unión libre no toman la cena. ¿Por qué? Porque no han legalizado su relación sexual. Entonces, por tal motivo están en pecado. Entonces, no tome la cena. Pero de los demás, arrepiéntase y puede tomar la cena, no hay problema. Entonces dice en Mateo 8, 23, 27: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y eso era para sí. Pero él dormía. Ahora,
me surgió una pregunta. ¿En realidad estaba o estaría así? ¿Quién duerme en una tempestad? ¿Quién duerme? Yo me acuerdo alguna vez con mi esposa que fuimos a un lugar a orillas del mar y nos fuimos por allá a un lugar que es mucho, y en la noche una tempestad, de verdad que casi nos salimos. ¿Quién iba a dormir en esa tempestad? Nadie, no pudimos dormir. Ahora Jesús, siendo Dios, sí, pueda que se haya dormido. Aquí estamos especulando, que Dios nos ayude y que Él entienda que el propósito es yo explicarles. O estaría mirando quién cree o quién no cree. O sea que hay tempestades que Dios permite para saber quién le cree y quién no le cree. O sea que cada tempestad tiene un propósito. No diga que usted no sabía. No diga que usted es víctima. No diga que usted es iglesia y voy a la iglesia y nada que cambio, y nada que cambio. Dios primero trabaja en usted y después trabaja con usted. No juzgue a la gente, no critique a la gente, no ponga los ojos solo en los hombres. Yo les estaba enseñando y les estoy enseñando que la idea es que otros crezcan. En los grupos familiares hay personas en las cuales usted puede trabajar con ellos y dice: pastor, esa persona que está al frente, ore por usted. Los maestros de iglesia infantil, ore por usted. Porque hay otros que tienen la unción. Entonces la idea es que otros crezcan y que otros vean, que otros puedan reconocer que Dios está con ellos. Entonces está diciendo aquí que esa tempestad es para eso. Dice versículo 25: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué hacían en el barco? ¿Quién los invitó al barco? Jesús. ¿Y será que Jesús lo invita a usted al barco para hundirlo? No. Si Él lo invitó al barco es para formarlo. O sea que hay tempestades que permiten que usted sea formado en la fe. Aquí es donde más de uno hoy se está dando cuenta. El primer problema: se fueron a emborrachar. Ahí se probó su corazón. Viene solo esperando un milagro. No quiere la bendición, quiere todo rápido y al gratín, como nos gusta, gratis. Pero no quiere compromiso. No quiere un discipulado. No quiere que le exhorten, que le animen, que le digan. No quiere. Entonces la bendición no llega. Si quieres, con el fondo vas cantando y vas acompañando, que hay una unción muy bonita. Y dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres? ¿Qué? ¿Qué les estaba mostrando? ¿Que les faltaba qué? El problema era fe, el problema no era Él. Jesús: y por su culpa nos hundimos. ¿Cuál por mi culpa? El problema son ustedes, que les falta fe. El problema no soy yo. Dejen de juzgarme. Y no vuelvo a la iglesia y no vuelvo a comprometerme. Es que Dios, es que no sé qué. Parecen niños chiquitos. No es Dios el problema. Si Él fue el que lo invitó, Él lo va a sacar. Pero si usted dice: yo vine por mi propia cuenta, además es mentira. Dios empieza procesos. Estaba contando esta mañana, cuando Dios me empezó a llamar, empecé a ir a la iglesia católica. Y entonces un día había una señora con las manos levantadas y yo decía: uy, qué oso. Y el siguiente domingo yo fui y ya las tenía aquí, pero yo miraba y estaban cantando las canciones que cantan allá, cantando. Pero un día ya las manos levantadas, porque iba fuera del barrio donde yo vivo, iba a otro barrio donde vivía mi esposa. Íbamos allá porque había un sacerdote santanderiano, mano, y él predicaba bueno que predicaba. Entonces yo le entendía y así empezó el proceso. ¿Sabe que usted puede estar hoy por primera vez y ahí va en el proceso? Usted viene aquí y dice: uy, qué oso. Y viene el otro domingo: uy, qué re oso. Y un día viene el Señor, le hace algo y termina aquí así. Y muchos están así y miran que nadie los... qué oso de que yo adoro al que me salvó y al que me dio vida. Denle el aplauso al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie, póngase de pie. Gracias, Jesús, gracias. Él calma las tempestades. Pero sabe, cada tempestad tiene un propósito. ¿Cuál será la suya? Haga como David, arrepiéntase.
y reconozca, diga: Señor, yo necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Si es como Jonás, que no quiere obedecer, bueno, Señor, ayúdame. Si es como Pablo, que va en el caminando, Señor, dame fuerzas para seguir aguantando esta turbulencia. Y si es como los discípulos, dígale: Señor, levanta mi fe. Perdóname, Señor, me ha faltado fe. Te he culpado y te he juzgado, pero me doy cuenta que tú nada tienes que ver. Dígale estas palabras y piense en lo que está cantando. Míralo en el trono. Exáltate, oh gran Cordero. Levante sus manos, hágalo por primera vez, es su oportunidad y vivirás. Gracias, Jesús. Gracias. Corónate. Mis palabras son para honrarte, Padre. Mis palabras son para honrarte. Mis palabras son para adorarte. Ayúdame en esta turbulencia. Al borde de su trono es humillado, arrodillado. Imagínese allá. Mire a Jesús. Por eso usted cierra sus ojos y se conecta. Me postraré a ti y me sanas, me restauras. Señor, saca lo escondido de nosotros. No sabemos qué hay. Quita la depresión, la ansiedad, el afán, la carrera. Vamos a caminar contigo, Jesús. Vamos a creer. No importa, como Pablo, hacer tu propósito en el nombre de Jesús. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con la alabanza de sembradores. Que la iglesia lo repita. Los chicos no cantan. Iglesia, cantemos nosotros al borde. Gracias. Que el Señor los bendiga y que se vayan agradecidos. Si hay enfermos, quiero que Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.